Un saludo a todos los participantes en esta segunda travesía del ciclo Historia y Navegación, dedicado a la primera vuelta al mundo, a la primera circunnavegación de la Tierra. Lamento muchísimo no poder estar ahí con vosotros. Hubiera podido estarlo en las primeras fechas programadas, pero las inclemencias del tiempo, como sabéis, lo impidieron y esta vez me ha sido imposible acompañaros en esta travesía que coincide además con la fiesta de la Hispanidad, en la que espero que podamos transmitiros algunos conocimientos y algunas reflexiones sobre lo que fue aquella primera circunnavegación de la Tierra. En mi caso voy a hablaros respecto a la circunnavegación de lo que fue la verdad histórica y lo que ha sido después el interés político por este hecho del pasado. Es verdad que la historia siempre ha sido, desde que la definió Cicerón en el De Oratore, maestra de la vida, ¿no? Y es verdad que siempre la hemos tomado como referencia para extraer de ella enseñanzas del pasado para el presente, ¿no? Por eso, hablar de historia no significa siempre y exclusivamente hablar del pasado. Y más en este caso, y más en estos momentos en los que la historia se ha colocado en el centro de nuestra realidad. Numerosos ámbitos de nuestra realidad tienen a la historia como elemento principal. Por ejemplo, en la política, es decir, una parte significativa del discurso y de la acción política gira en torno a la interpretación histórica que se hace de periodos como la Segunda República, el franquismo, la Guerra Civil. En ese sentido, como dice Ignacio Martínez de Pisón, hemos pasado de ser hijos de la transición a convertirnos en nietos de la Guerra Civil. De manera que, como digo, la historia está en el centro de numerosos ámbitos de nuestra vida. También una parte significativa de las aspiraciones del separatismo catalán están sustentadas sobre una falsa interpretación de la historia que interpreta, por ejemplo, como guerra de secesión lo que realmente fue una guerra de sucesión tras la muerte de Carlos II sin descendencia, ¿no? Pero también la historia está en otro ámbito muy importante, como pueda ser el de la educación. La transferencia educativa es una de las transferencias más cuestionadas, sobre todo en lo que tiene que ver con los contenidos del currículum en materia de historia, en la asignatura de sociales, ¿no? La Real Academia de la Historia, por ejemplo, en el año 2000, ya emitió un informe sobre la enseñanza de la historia en los libros de texto regionales, un informe en el que ponía de relieve cómo la ignorancia que se tiene en España respecto a nuestro pasado no es mayor ni distinta de la ignorancia que se pueda tener en otros países respecto del suyo, pero sí es verdad que es privativo de España el hecho de que esa ignorancia o desconocimiento conduce a dos consecuencias que hoy en día están plenamente vigentes. Decía la Academia en el año 2000 que las consecuencias de ese desconocimiento en España eran la tergiversación y el enfrentamiento. Y estamos en una situación, como digo, que actualiza aquellas palabras del informe de la Real Academia ya en el año 2000. Pero la historia también está en el centro de numerosos ámbitos de nuestra vida, incluso como pueda ser el ocio, el cine, las series, la televisión, se nutren constantemente de contenidos históricos. No es casual que el último premio Planeta de novela se haya concedido a Santiago Posteguillo, probablemente el principal autor español sobre novela histórica, ¿no? Hemos visto también como en Toledo una empresa francesa ha abierto un parque temático sobre historia de España, ¿no? Es decir, la historia está colocándose en el centro de nuestra vida. Lo está también, por ejemplo, en un ámbito como el de la economía, porque la capacidad que otros países atribuyen, por ejemplo, a España para afrontar crisis de deuda, la confianza que los mercados depositan, por ejemplo, en España para resolver situaciones complicadas desde un punto de vista económico, depende también de una imagen que se tiene de España, generada a veces por esa leyenda negra con varios siglos de historia, sobre nuestra capacidad o incapacidad para salir adelante de esas circunstancias, ¿no? Se va interpretando que España pertenece a esos grupos de países que son los PIGS o los Gypsy, ¿no? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España, sobre los cuales se cierne siempre esa imagen de países indolentes, algo caóticos, desordenados, poco eficaces, ¿no? Y acercándonos más al tema que nos ocupa, que es la primera circunnavegación de la Tierra, también la historia de España está condicionando la imagen exterior que se tiene de nuestro país. Hemos visto cómo el campus de Stanford ha retirado el nombre de Fray Junípero Serra
de parte de sus edificios y algunas de sus calles centrales, ¿no? La propia Universidad de Stanford. Hemos visto cómo se han retirado estatuas de Colón desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, acusándolo, al igual que se hacía con Fray Junípero Serra por parte de la Universidad de Stanford, de genocida, ¿no?, de opresor. Hemos visto también cómo el presidente de México ha enviado una carta a nuestro rey exigiéndole disculpas por la conquista de América, ¿no? Y vamos viendo, por ejemplo, cómo respecto a este asunto que ahora mismo nos ocupa, la primera circunnavegación, acciones determinadas del gobierno de Portugal han arrojado, por decirlo de manera suave, algún interrogante sobre los hechos históricos que verdaderamente sucedieron, ¿no? Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es tratar de mostraros cuál fue la verdad histórica y cuál ha sido el interés político en torno a esta conmemoración. Respecto a la primera circunnavegación de la Tierra, la Real Academia de la Historia emitió un informe que reclamaba para España la plena y exclusiva españolidad de la gesta, ¿no? Y en ese sentido quiero mostraros brevemente o exponeros brevemente cuál es la importancia de las Reales Academias, al menos de las Reales Academias del siglo XVIII. Las tres Reales Academias del siglo XVIII son, por orden de antigüedad, la Real Academia Española, conocida popularmente como de la Lengua, que se funda en 1713, la Real Academia de la Historia, que es la segunda en antigüedad, que se constituye en 1738, y la tercera, que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ya con Fernando VI en el trono, y es de 1752. Las dos primeras son con Felipe V, ¿no? Y lo importante de estas tres Reales Academias del siglo XVIII es que las tres proceden de la sociedad civil, es decir, surgen de tertulias, de protoilustrados, que se reúnen para tratar, hablar y conversar sobre intereses comunes, bien la lengua, bien la historia, bien las bellas artes, y en un momento determinado esas tertulias solicitan al rey Felipe V en los dos primeros casos, Fernando VI en el tercero, solicitan al rey su real protección, que les concede esa real protección, les concede por lo tanto el título de real, y a partir de ese momento siguen desarrollando su labor, como digo, con esa protección. Pues bien, ese es el único vínculo institucional de las Reales Academias. Todas ellas no tienen otra vinculación más que el alto patronazgo de Su Majestad el Rey. Un alto patronazgo que además está recogido en la Constitución española del año 78, en el artículo 62, cuando se describen las funciones del jefe de Estado, y una de ellas es el alto patronazgo de las Reales Academias. De manera que las academias no forman parte de la administración del Estado. Y esto es importante porque esto les dota de independencia. Es verdad que las academias se relacionan administrativamente con el Estado a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, pero tienen plena independencia, lo cual les hace, a lo largo de la historia, haber mantenido posiciones que podían ser contrarias a los intereses políticos de cualquier gobierno. En ese sentido, se ubica la importancia del informe que la Real Academia de la Historia emitió sobre la primera circunnavegación de la Tierra, culminada por Juan Sebastián Elcano. Dentro de las funciones de la Real Academia de la Historia está la posibilidad de emitir dictámenes o informes, siempre a petición de parte. Esa parte suelen ser órganos de la Administración del Estado, las cámaras colegislativas, tribunales de justicia o cualquier otro órgano, como digo, del gobierno o la administración. Pero también, en casos especialmente significativos, la Academia de la Historia puede atender solicitud de informe o dictamen por parte de particulares. Y así ha sucedido en este caso concreto de la primera circunnavegación de la Tierra. Había una serie de acciones previas por parte del gobierno portugués que, como digo, en el mejor de los casos generaron interrogantes sobre la paternidad de esa empresa, y la Academia de la Historia, atendiendo al interés social que podía tener ese hecho, admitió la solicitud de informe que llegó, en este caso desde un diario, desde el diario ABC, una solicitud de informe firmada por su director, Bieito Rubido. En el año 2017, Portugal solicitó a la UNESCO, como patrimonio exclusivamente suyo, la inscripción dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la ruta de Magallanes-Elcano como primera circunnavegación de la Tierra. Del año 2017 como plena y exclusiva solicitud de Portugal. En el año 2018
el gobierno portugués comunica también la puesta en marcha de los primeros fastos conmemorativos de la gesta para ellos de Fernando de Magallanes. En ninguno de estos dos documentos, ni en la memoria que presenta ante la UNESCO Portugal para registrar a nombre de Portugal la ruta de Magallanes, ni en esas comunicaciones que se hicieron con motivo del inicio de los fastos conmemorativos de la circunnavegación, en ningún momento en esos dos documentos se menciona a España y se menciona a Elcano. Esto implica una doble tergiversación histórica. En primer lugar, porque nunca fue pretensión de Magallanes dar la vuelta al mundo, nunca. La única pretensión era encontrar por el poniente una ruta a la especiería. Y a Magallanes hay que reconocerle el hallazgo del estrecho que lleva su nombre, el hecho de haber conectado los océanos Atlántico y Pacífico a través de ese estrecho y encontrar, como digo, por el poniente una ruta a la especiería, pero nada más. Por lo tanto, tergiversación histórica, entender que Magallanes había pretendido dar la vuelta al mundo, cosa que no fue así. Segunda tergiversación, en el caso de que Magallanes lo hubiera pretendido, nunca lo culminó. Él muere en Mactán, en las Filipinas, y es un navegante de Guetaria el que retorna 3 años después a Sevilla con el barco, con la nao Victoria, una de las 5 que habían salido hacía 3 años, ¿no? De manera que ni Magallanes pretendió dar la vuelta al mundo, ni aunque lo hubiera pretendido, lo consiguió. Por lo tanto, esa doble tergiversación histórica, como digo, está en la base de esa solicitud exclusiva por parte de Portugal ante la UNESCO del reconocimiento como patrimonio de la humanidad a nombre de Portugal de esa ruta de Magallanes-Elcano. Ante esta situación, el diario ABC, en los primeros meses del año 2019, empieza a denunciar mediante noticias y reportajes el hecho de la pasividad del gobierno español ante el intento de Portugal de posesionarse de una realidad históricamente española. Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores español anuncia que se va a llevar a cabo el registro en la UNESCO de forma conjunta por parte de Portugal y España de la ruta de Magallanes y Elcano. A día de hoy, en la página web de la UNESCO, esa ruta sigue siendo solo de Magallanes, sigue sin mencionarse Elcano y sigue estando adscrita exclusivamente a Portugal. Es decir, no consta ahora mismo en la documentación de la UNESCO accesible a cualquier usuario ninguna referencia a España ni a Elcano en lo que tiene que ver con la primera circunnavegación de la Tierra. Pues en medio de todo esto, el director del diario ABC, tratando de buscar un referente, tratando de que una institución de solvencia acredite la verdad histórica de los hechos, solicita en febrero a la Real Academia de la Historia, en febrero de este año 2019, la redacción de un informe para que deje constancia de cuál fue la realidad histórica de los hechos y, sobre todo, la vinculación de España a ese hecho histórico. Así, la Academia de la Historia empieza a elaborar su informe y lo emite, lo publica el 1 de marzo del año 2019. Es un informe con 13 puntos en el que se va desgranando los distintos hechos objetivos, hechos históricos incontestables que sucedieron de manera sucesiva en la cronología del momento en aquellos años entre 1519, que comienza la expedición, y 1522, en que finaliza. Lo que queda muy claro en el informe de la Real Academia de la Historia es que Fernando de Magallanes había presentado este proyecto de ir a la especiería por el poniente al rey de Portugal, se había rechazado y él, enojado con el rey Manuel de Portugal, se asienta en Sevilla, traslada ese proyecto al rey Carlos V, que lo acoge con verdadero entusiasmo, y Magallanes, antes de partir a la expedición, redacta su testamento, y es un testamento en el que él cambia su nombre, castellaniza su nombre, se instituye como siervo del rey de España y además dota un mayorazgo en la figura de su hijo, y si su hijo muriese sin descendencia, lo que dice Magallanes es que cualquiera de la familia portuguesa que heredase tendría que venir a residir a Castilla, a vivir a Castilla, castellanizar su apellido. Por lo tanto, Magallanes se considera plenamente un súbdito castellano. Por lo tanto, la expedición surge plenamente promocionada
por la Corona de España, que la sufraga al 75%, mientras que el 25% restante es patrocinada o, digamos, financiada por comerciantes burgaleses que tienen especial interés en poder obtener un cargamento de especias. Surge la expedición y sale a pesar de los intentos de Portugal por parte del embajador o del factor del rey de Portugal en Sevilla de entorpecer la puesta en marcha de esa expedición, digamos, malmetiendo a la marinería contra Magallanes y los distintos capitanes que van a encargarse de la flota. De hecho, hay que soportar y sufrir incluso un motín antes de embarcarse, pero finalmente la embarcación se pone rumbo hacia Poniente. Una vez atraviesan el Océano Atlántico, Magallanes encuentra el paso hacia el Pacífico a través del estrecho que lleva su nombre, y cuando alcanzan las Islas Filipinas, en una refriega con los indígenas del lugar, muere Magallanes en la isla de Mactán. Es decisión plena de Elcano volver, no deshaciendo el camino, no haciendo un tornaviaje, sino volver hacia España por el Cabo de Buena Esperanza. Y esa decisión es la que hace que se pueda circunnavegar la Tierra por primera vez. Solamente para doblar el Cabo de Buena Esperanza fueron necesarios 3 meses. Y todos los marinos coinciden en la importancia que tiene el retorno de Elcano, la parte más complicada de la travesía, mucho más que la parte en la que había estado Magallanes al mando de la flota. Es mucho más meritoria la parte de Elcano, no solamente por las circunstancias adversas de la mar, sino también porque una parte significativa de ese regreso tienen que luchar contra los intentos portugueses de abortar el éxito de la empresa. Con lo cual, la primera circunnavegación de la Tierra no es que se llevara a cabo por Portugal, es que se llevó a cabo por España a pesar de Portugal. De hecho, todos los marinos coinciden que los 10 meses de regreso por el Índico fueron los más duros y difíciles de toda la travesía, no solo porque ya lo hacía una sola nave en solitario, que era la nao Victoria, además con unas penurias y unas penalidades a bordo verdaderamente espantosas, sino porque además lo tuvieron que hacer por alta mar, no cerca de la costa, por temor a los portugueses y, como digo, siempre luchando contra unas corrientes y unas aguas absolutamente desconocidas. Después de sortear Cabo Verde y de todos estos inconvenientes en la navegación por parte de las propias circunstancias de la mar, como por parte también de las dificultades y peligros en los que les puso el acoso portugués, Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda y es perfectamente consciente de que ha dado la vuelta al mundo. En una breve pero impresionante nota que envía al emperador, le dice que es consciente de que esos 18 hombres que acaban de llegar, verdaderamente famélicos, casi como si fueran espectros aparecidos 3 años después de su partida, son perfectamente inconscientes de que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y esto cambia por completo la idea que se tenía de la Tierra. Es decir, la gesta de la circunnavegación es el primer hecho global que tiene lugar en la historia de la humanidad, pero es que cambia por completo la idea que se tenía de la Tierra, porque si antes se pensaba que los mares eran espacios que quedaban en medio de la tierra firme, ahora es al contrario. Ahora en lo que se repara y se conoce es que es al revés, es la tierra firme la que está rodeada por mares que están además todos interconectados entre sí, de manera que es posible, navegando, hacer toda la esfera del globo terráqueo. Bien, pues a pesar de todos estos hechos objetivos, que además algunos de los profesores que os acompañan en esa travesía os contarán con mayor detalle, yo no quiero entrar en terrenos que ellos conocen mejor. Como digo, a pesar de todos estos hechos objetivos y de que por lo tanto la conclusión es que esa expedición es plena y exclusivamente española y hay que asignarla exclusivamente a España, a pesar de todo esto, como digo, y a pesar de que todo esto queda recogido en ese informe de la Real Academia de la Historia del 1 de marzo del año 2019, a pesar de todo eso, en las semanas inmediatamente posteriores, las acciones del gobierno español
no se vieron afectadas por esta circunstancia y se presentó, de hecho, la conmemoración del 5º aniversario de la circunnavegación de la Tierra por parte de la vicepresidenta del Gobierno español y el ministro portugués, ¿no? De manera que volvió de nuevo a darse la idea de una celebración conjunta de dos países que habrían tenido, según esa interpretación, el mismo protagonismo en ese hecho histórico, ¿no? Además, se hicieron acompañar de un historiador que no es académico, que es Álvarez Junco, que no es especialista en ese periodo cronológico, en ese periodo histórico, tampoco es americanista ni tiene conocimientos de historia de la navegación, y porque lo que es especialista en historia del siglo XIX, en ideas políticas sobre todo, y su gran obra es Mater Dolorosa, es precisamente un cuestionamiento de la idea de España y casi una justificación de los movimientos nacionalistas que surgen en el siglo XIX. Finalmente, el 10 de agosto del año 2019, hace unos meses, arrancan en Sevilla los fastos de la conmemoración del 5º centenario, con la única presencia de la vicepresidenta del Gobierno, sin ninguna presencia, por ejemplo, de ningún miembro de la familia real, ¿no? A partir de ese momento hemos visto cómo van a sucederse acontecimientos, pero tenemos que estar atentos para ver que efectivamente las cosas desde el Gobierno se hacen de acuerdo con esa verdad histórica y no tanto por el interés político, como vengo repitiendo desde el inicio. La conclusión es que estamos ante una gesta que por primera vez circunnavegó el globo terráqueo. Se encontró el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Se navegó el Océano Índico en su parte más ancha por alta mar durante una travesía de 10 meses. Se estableció contacto con los primeros pueblos de Oceanía, ¿no? Y finalmente, como digo, se comprobó que la visión y la cosmovisión que se tenía del globo terráqueo era totalmente distinta. Nadie hasta ese momento había navegado los 3 grandes océanos de la Tierra. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con la figura de Juan Sebastián Elcano? Pues lo que ha ocurrido con Juan Sebastián Elcano es que se ha minusvalorado su participación desde el mismo momento de la ejecución o realización de aquellos hechos históricos, porque uno de los 18 supervivientes de esa expedición, de más de 250 hombres que habían salido desde Sevilla 3 años antes, uno de los 18 supervivientes, como digo, es Antonio de Pigafetta, que es un cronista italiano que va en la expedición, que tiene un deslumbramiento por Magallanes y, al contrario, una animadversión hacia Elcano. De manera que el relato que él hace del viaje pone en valor todas las acciones y decisiones tomadas por Magallanes y prácticamente silencia por completo la figura de Elcano, a pesar de que estuvieron los últimos meses y la parte más decisiva de la travesía en la única nave que quedaba, que era la nao Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. A partir de aquí, otro de los libros decisivos para la puesta en valor de esa gesta fue la obra de Stefan Zweig, precisamente sobre Magallanes, y el problema es que Stefan Zweig toma también como referente y prácticamente única base de su texto el de Antonio de Pigafetta, de manera que se perpetúa en la obra de Stefan Zweig, que es una de las que contribuyó a la difusión de la figura de Magallanes, pero, como digo, predominan en esa obra las opiniones, los juicios, las tendencias que ya estaban en la obra de ese cronista Antonio de Pigafetta, que había acompañado la expedición desde el primero al último día. ¿A qué hemos asistido, por lo tanto? Pues hemos asistido al intento de Portugal de apropiarse de esa primera empresa de globalización en la historia del hombre, y si no apropiarse, como mucho a conceder una cierta coparticipación española a una empresa que ellos han tratado de registrar como exclusivamente lusa, como exclusivamente portuguesa en la UNESCO, y hemos asistido como complemento a ese intento por parte de Portugal a la contemporalización por parte del gobierno español de tratar de participar de esa empresa compartida en vez de reclamar la plena y exclusiva españolidad de la gesta. El hecho de que en la expedición hubiese marinos portugueses, italianos, españoles, no hace que se diluya la españolidad de la gesta.
Es como, y lo decía Elvira Roca en un artículo en El País, es como si Argentina celebrase las ligas del Barcelona porque Messi juegue en el equipo. Tampoco los países cuyos astronautas han participado en expediciones lunares por parte de la NASA han celebrado como éxito propio méritos que todos atribuimos a la labor de los Estados Unidos en la conquista del espacio, ¿no? De manera, el hecho de que Fernando de Magallanes haya nacido en Portugal, que así fue, no obsta para que él mismo se considerase como un castellano más y participase en una empresa financiada al 100% por Castilla, ya sea en el 75% por parte de la corona, ya sea en el 25% por parte de esos comerciantes burgaleses encabezados por Cristóbal de Haro, ¿no? De manera que, como digo, el hecho de que haya habido más de una nacionalidad entre los miembros de esa expedición no diluye el hecho de que España haya sido la verdadera protagonista de esa gesta, ¿no? Y como interpretación personal, esas acciones, esa contemporalización del Estado español, lo que implica es que una minusvaloración del pasado de España, digamos una visión menos positiva o menos orgullosa del pasado de España, lo que facilita también es que las acciones políticas en el presente sobre ese pasado de España pues tengan menor importancia o menor trascendencia. Así que nada, esto es lo que quería trasladaros, son pinceladas que seguramente los profesores que os acompañan en la travesía van a precisar y van a ampliar, pero sí quería trasladaros esa gestión, sobre todo, de la conmemoración desde un punto de vista más político y cómo el informe de la Real Academia de la Historia ha tenido en ese proceso una importancia que hubiera sido mucho mayor si desde el punto de vista de la acción política se hubiese considerado con mayor, como digo, detenimiento los 13 puntos que integran ese informe. Una vez más, ha sido para mí un verdadero placer poderos acompañar, aunque sea a través de esta pantalla y de esta manera en vuestra travesía. Os deseo lo mejor en estos días, estoy seguro de que disfrutaréis muchísimo, que sea para bien y que todos al menos tengamos un conocimiento orgulloso, sereno de la historia que a todos nos convoca. Muchísimas gracias y un abrazo cariñoso para todos.